Proyecto Caravana. Estamos en Olva, es un pueblo ¿Olva? de Teruel, y vosotros sois una compañía que os habéis venido a vivir aquí, pero no sois de aquí. ¿O sí? ¿Habéis nacido aquí? Poco, sí, ya Ahora no. ya sí, ¿no? Los titiriteros no tenemos patria. Vale, pero sois titiriteros. ¿Y por qué venís aquí? ¿Tiene que ver algo con esto del Proyecto Caravana? Un poco sí, porque la compañía nació cuando vinimos a vivir aquí también mira. y bueno, fue como nuestra manera de enfocar la vida rural, montando nuestra compañía de títeres e intentar vivir de esto. ¿Y qué tal el pueblo? ¿Os ha acogido bien o no? Bueno, pues maravillosamente. Aquí en este pueblo pues hemos llegado diferente gente joven de fuera que no ¿De fuera? somos de Olva, cada quien con su proyecto y nosotros con nuestro proyecto de compañía de teatro. De ¿no? teatro. Que también, demostrando que también se puede vivir de las artes escénicas desde el medio rural, ¿no? Por supuesto. Y en Teruel, el doble de mérito, porque no estáis tantos, no hay tanta gente en los pueblos que se monte una compañía de teatro. ¿Por qué hacéis teatro? ¿No? Esta pregunta, ¿por qué el teatro? O los títeres, las marionetas, ¿no? ¿Por qué elegís esto? Para nosotros el teatro es la forma de comunicarnos con el mundo, en nuestros espectáculos de explicar cómo entendemos la vida y la manera también que tenemos de transformar nuestro arte de construcción de marionetas, de escribir guiones, de construir atrecho, Lo escenografía. hacéis todo vosotros. Esto es un proyecto autogestionado, Eso es. pero sí que es cierto pues, que hemos llegado aquí a un valle donde pues, colabora más gente, ¿no? Que no solo estamos nosotros, tenemos compañeros músicos, tenemos compañeros pintores, tenemos una Incluso familia. directoras de teatro, pintores que nos han colaborado también. A una mano y os montéis una residencia artística, una casa, residencia, local, todo, ¿no? Llegamos, decidimos construirnos nuestra casa, que la hacemos entre nosotros y... O sea, lo habéis hecho todo, vosotros lo hacéis todo. Títeres, casas... Somos un poco así autogestionados, no podemos hacerlo de otra manera. Genial. Hemos montado la residencia artística, pues que el plan es que llegan compañeros, compañeras, dedicados especialmente, normalmente al arte de las marionetas, y hacemos aquí un encuentro, ofrecemos taller, ofrecemos también direcciones, y bueno, y poder crear también en este espacio, ¿no? En este valle, ¿no? Que tantos frutos da, ¿no? Sí, pero es que encima montáis festivales, ¿no? O sea, no ya no espectáculos, talleres, tal, sino venga, vamos a hacer festivales. Para que pasen cosas. Claro, y esto cuenta, ¿qué festivales hacéis? ¿Qué hacéis? Tenemos desde hace, bueno, este año vamos a hacer el segundo año en Teruel, el Totiritico, que es en julio, Festival de Títeres, una jornada de momento. Y luego tenemos en Utebo tenemos también otro Festival de Títeres, que es en Navidad. Que os cae bastante cerca, por cierto. Bueno, La caravana nos lleva. Eso. Claro. Y tenemos en Teruel también el Festival de Teruel, que es un festival de artes escénicas y literatura. Este año lo hicimos alrededor de la Feria del Libro de Teruel y son todo espectáculos, performances, exposiciones que tienen que ver con las artes escénicas y el mundo de la literatura. Qué guay. Y en esas estamos, ¿no? para que pasen cosas en Qué Teruel. suerte tiene Teruel de teneros, qué suerte de haberos conocido. Y nada, pues además me ha encantado lo que habéis hecho aquí, en el patio de la terraza de vuestra casa. ¿Qué arte tiene esta gente?